empezamos a estudiar el comportamiento de los materiales dentro de un campo eléctrico, ¿sí? Empezamos con un estudio del dipolo eléctrico, ¿sí? En donde habíamos visto que es básicamente un arreglo de dos cargas puntuales de igual magnitud, signo contrario, que están separadas entre sí a una distancia pequeña, D respecto del punto en donde deseamos conocer el campo, P. Sí, esa es la característica del dipolo. Mediante el uso de la función de potencial, pudimos calcular la diferencia de potencial en el punto P y después de esto pudimos, haciendo unas simplificaciones, pudimos calcular el campo eléctrico, ¿sí? Mediante el gradiente del potencial. Se definió en función del valor que obteníamos para voltaje y para campo, sabiendo que tenemos siempre involucrada la cantidad Q por D, algo que denominamos el momento dipolar. ¿Sí? Y en este momento dipolar P minúscula no es más que Q por el vector D, en donde D está dirigido desde la carga negativa hacia la carga positiva. Y en función de esto podíamos expresar cuánto vale el potencial y también podríamos inclusive expresar cuánto vale el campo eléctrico. El interés por estudiar el dipolo lo vamos a ver más adelante cuando se trabaja para explicar el comportamiento de los aislantes dentro de un campo eléctrico, ¿sí? Ahora sí, dentro del campo eléctrico, recuerden que hasta ahora siempre hemos trabajado en el vacío. ¿Qué significa trabajar en el vacío? Siempre habíamos estado considerando epsilon sub 0, ¿sí? 8.854 por 10 a la menos 12, ¿sí? Y decíamos, esto es el vacío, ¿sí? Es decir, siempre considerábamos como que nuestro trabajo o nuestros materiales estaban en el vacío. La idea es que ahora ya vamos a hablar de conductores eléctricos, semiconductores y enterarnos o saber qué o cómo se modifica esta permitividad en función del nuevo material en el cual estará actuando el campo eléctrico, ¿sí? Para esto vamos a analizar siempre condiciones electrostáticas, cargas que no estén en movimiento, ¿sí? Los conductores perfectos tenían dos características específicas o más bien, los conductores cuando están dentro de un campo eléctrico estático los denominamos conductores perfectos, ¿sí? Y tienen dos características. La primera es que el material permite el libre movimiento de las cargas dentro de su volumen. Y la segunda es que la forma o el movimiento de las cargas está limitado solamente por una superficie, que puede ser la superficie del conductor o por un campo eléctrico. Adicionalmente, si ponemos o si tenemos un conductor que inicialmente tiene una carga neta, 0, y a este lo introducimos dentro de un campo eléctrico, la carga que tiene el conductor experimenta una fuerza y esta fuerza nos produce el aparecimiento de lo que se denomina carga inducida, ¿sí? Esta carga inducida se caracteriza por no ser una carga externa, es decir, nada o no hay una fuente que produzca una carga externa que ingrese al conductor y produzca esta carga inducida, sino que es propia del conductor por efecto del campo eléctrico externo, y resulta que cuando yo quite el campo eléctrico externo o al conductor lo mueva a un lugar donde no hay campo eléctrico externo, el conductor volverá a su estado inicial, que era de carga neta igual a 0, ¿sí? Aparte de eso, hablamos de varias de las propiedades de los conductores perfectos, ¿sí? Y básicamente, como resultado de esas propiedades, llegamos a la conclusión de que en un conductor perfecto, la componente tangencial del campo eléctrico, ojo que la componente tangencial y la componente normal a la que hago referencia es tangencial a la superficie del conductor y normal a la superficie del conductor, ¿sí? Ojo con eso, es respecto de la superficie del conductor. Sí, entre otras cosas, sabemos que el campo eléctrico dentro del conductor es 0, y como la carga se concentra en la superficie, entonces tenemos que hacer una evaluación respecto de la superficie como referencia. La componente tangencial del campo eléctrico, la densidad de campo eléctrico valen 0, y las componentes normales
son distintas de cero. En este caso, la componente normal de la densidad de flujo eléctrico es igual a la densidad superficial de carga, la carga que se acumula en la superficie del conductor, y la componente normal del campo eléctrico es igual a la densidad superficial de carga dividida para epsilon sub 0. ¿Por qué aquí continuamos con epsilon sub 0? Porque la carga se acumula en la superficie y lo que tenemos, en este caso, considerando como fuera del conductor, tenemos aire, ¿sí? O el vacío, y por eso consideramos epsilon sub 0. Ya vamos a pasar ahora mismo a lo que se llaman condiciones frontera. ¿Qué pasa si pongo un conductor perfecto con un aislante? Por ejemplo, unir, no sé, un conductor perfecto, sumamos hierro, con un aislante perfecto, asumamos caucho. ¿Sí? En este caso, la componente normal del campo eléctrico en el conductor será ρ sub s sobre epsilon del material que está junto al conductor. ¿Sí? Posteriormente pasamos a los aislantes. En este caso lo vamos a hablar solamente de aislantes perfectos porque estamos dentro del campo eléctrico estático. ¿Por qué se caracterizan estos? Es porque no permiten el libre movimiento de la carga. En este aspecto hay que considerar que en la vida real o ya en la práctica real siempre existe movimiento de electrones libres, y este movimiento de electrones depende de la magnitud del campo eléctrico. ¿Sí? Si el campo eléctrico es pequeño, un material aislante se comportará como material aislante. Si el campo eléctrico es muy grande, ¿sí? Llegará a un punto en que los electrones serán arrancados del átomo y se convertirán en carga libre y por lo tanto se formará una corriente eléctrica y dejará en este caso de ese material comportarse como un aislante y se comportará como un conductor, ¿sí? Eso en la vida real. Ahora estamos estudiando lo que sería un comportamiento ideal frente a un campo electrostático, ¿sí? Y estamos hablando de los conductores perfectos. En función de lo que les menciono, un aislante perfecto. En función de lo que les menciono, en un aislante pueden haber las dos cargas, ¿no? La carga libre y también la carga ligada, que es lo que nos interesa por ahora conocer su comportamiento. Porque de la carga libre ya sabemos, son electrones que se mueven, lo veremos más adelante como corriente eléctrica, pero la carga ligada es una carga que no se mueve, que básicamente son cargas positivas y negativas que forman un átomo y que este átomo se polariza por efecto de un campo eléctrico externo, ¿sí? Y hablamos de la polarización, ¿no? Entonces veíamos que inicialmente la carga del cuerpo la carga neta del cuerpo es cero. Por efecto de un campo eléctrico aparecen unas formaciones de carga que las podemos evaluar y que estas formaciones de carga internas o cargas ligadas seguramente están formando también un campo eléctrico dentro de este material, tal como lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, esto también es importante, puesto que las moléculas como tal, tenemos moléculas polares, no polares, en donde se caracterizan porque las polares, porque ya tienen una polarización propia por la forma como se han arreglado los átomos en su estructura. Y las no polares, en cambio, son moléculas neutras que son afectadas cuando se incluyen dentro de un campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, el estudio de estos parte del momento dipolar, en donde a cada átomo le asignamos un momento dipolar, podríamos calcular el momento dipolar total, o podríamos calcular lo que se denomina la polarización como el momento dipolar total por unidad de volumen. ¿Sí? Este vector de polarización lo podemos utilizar posteriormente para definir, ¿sí? La cantidad o el efecto que tiene sobre el campo eléctrico, ¿sí? Y la conclusión a la que llegamos como resultado del estudio que hicimos el día de ayer es que la densidad de flujo eléctrico dentro del material tiene dos componentes, ¿sí? Una componente debida al campo eléctrico externo, que está dado por epsilon sub 0e, y una componente dado por la polarización. Sí, ese sería el flujo total. Sin embargo, la polarización depende también del campo eléctrico, porque a mayor campo eléctrico, la distancia que existen entre las moléculas o entre las cargas positiva y negativa en un dipolo se va haciendo más grande, y si la distancia se hace más grande, la magnitud del dipolo, de la polarización aumenta, ¿sí? Entonces, esa relación, ¿sí?, que existe entre la polarización y el campo eléctrico se la puede expresar a través de la susceptibilidad magnética, de la susceptibilidad eléctrica.
que nos indica qué tan fácil o tan difícil es la polarización o qué tan fácilmente se da la polarización en un material, ¿sí? Lamentablemente la polarización no es algo fácil de medir, por esa razón es que si unimos estas dos expresiones, llegamos a una expresión en donde directamente la densidad de flujo eléctrico la podemos calcular a partir del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, esta permeabilidad relativa es la que depende del material. La susceptibilidad depende del material y la permeabilidad relativa igual a la susceptibilidad más 1 dependen del material. Entonces, encontraremos tablas en donde nos darán la permeabilidad relativa de cada uno de los materiales aislantes y por lo tanto ya tenemos una expresión que relaciona la densidad de flujo eléctrico con el campo eléctrico y con el tipo de material que estaría dado por épsilon. Sí, es decir, ya podemos hablar de cualquier tipo de material, no como antes que solamente tratábamos del vacío a través del épsilon sub 0, sino que ahora podemos hablar de cualquier material, incluyendo el efecto de la polarización de dicho material a través de esta constante que sería la permeabilidad relativa. ¿Sí? Antes de pasar a las condiciones frontera, hablemos de algo importante que es las propiedades de los materiales, ¿sí? Entonces, en función de lo que hemos acabado de ver, que sería, por ejemplo, la permeabilidad, la permitividad, en donde la permitividad es una propiedad de la materia, ¿sí? Una propiedad de los materiales que nos dice qué tan fácilmente se polarizan. Más adelante vamos a ver que hay otras propiedades más, como puede ser la conductividad, que nos dice qué tan fácil permite el paso de la carga libre a través de su volumen. Cuando estudiamos campo magnético vamos a ver que aparece la permeabilidad, que nos dice qué tan fácil permite el paso de las líneas de flujo magnético. Y así irán apareciendo varias propiedades para cada uno de los materiales dependiendo del estudio que hagamos, unos qué tan fácil se comprimen, otros qué tan fácil dejan pasar la luz, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en función de eso, existen tres características o tres propiedades de los materiales, ¿sí? Y ustedes las van a encontrar muy, muy seguido o muy continuamente, al menos dentro de esta materia y posiblemente más adelante, que son la linealidad, la homogeneidad y la isotropía. Sí, entonces, sobre todo aquí en la materia, en muchos casos les van a dar que es un material homogéneo, isotrópico o anisotrópico, y ustedes no sabrán qué significa. Entonces, la linealidad es una propiedad, o respecto de una propiedad, por ejemplo, podemos decir, no sé, el caucho es lineal, ¿sí? O es lineal con respecto de la permitividad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea lineal con respecto a la permitividad? Que esta propiedad que estoy hablando, la permitividad, no cambia cuando el campo cambia. Es decir, yo puedo cambiar varios valores o ponerle varios valores de campo eléctrico, pero la permitividad siempre va a seguir siendo la misma. El hecho de que sea lineal respecto a la permitividad no quiere decir que se comporte así con las otras propiedades. Hablemos de la conductividad, el mismo caucho. Podemos decir, este material, el caucho, tiene una conductividad no lineal. ¿Qué quiere decir? Que a medida que voy cambiando el campo eléctrico, ¿sí? La conductividad del caucho también va cambiando. Entonces, estas tres características, linealidad, homogeneidad e isotropía, se definen respecto de la característica específica. En este caso, si hablamos nuevamente de permitividad y decimos un material es lineal en permitividad, quiere decir que a medida que yo cambie el campo eléctrico, la permitividad va a seguir siendo constante. ¿Qué nos dice la homogeneidad? Que las propiedades físicas del material no varían entre puntos distintos del material, ¿sí? Es decir, si yo tomo un cuadrado o un cubo de caucho y digo es homogéneo respecto a la permitividad, quiere decir que la permitividad en la una esquina tiene el mismo valor en la otra esquina, ¿sí? O en cualquier lugar dentro de ese cubo, la permitividad sigue siendo la misma, ¿sí? Eso quiere decir que sea homogéneo. Finalmente, la isotropía hace relación a que la propiedad a la cual me estoy refiriendo es independiente de la dirección en el espacio. Esto quiere decir que
si yo pongo así mismo un cubo y el cubo está en los ejes X, Y y Z, si yo me muevo en X, la permitividad sigue siendo la misma. Si yo me muevo en Y, la permitividad sigue siendo la misma, y si me muevo en Z, la permitividad sigue siendo la misma. En determinados materiales esto no ocurre. Hay materiales en los que si me muevo en X, el valor de la permitividad cambia, pero si me muevo en Y y en Z, la permitividad no cambia. ¿Sí? Entonces, cuando eso sucede, la permitividad ya no es un valor único, sino que se expresa como una matriz que me dice cómo varía en X, cómo varía en Y y cómo varía en Z. ¿Sí? Para nuestros estudios, consideramos en general que los materiales cumplen estas tres condiciones. ¿Sí? Nosotros, o en este curso, a menos de que se diga lo contrario, ¿sí? Solemos decir que si el material cumple 1 más 2 y más 3, es decir, si cumple estas tres propiedades, linealidad, homogeneidad e isotropía, es lo que se llama un material simple. Y casi siempre vamos a estar hablando de materiales simples. La conclusión o el resultado de que el material sea lineal, homogéneo, isotrópico, es que la característica, como puede ser la permeabilidad, sea constante. ¿Sí? Este es el resultado de tener materiales simples. Y como digo, en este curso vamos a tratar de estos. Posiblemente alguien haga un curso avanzado en, no sé, un doctorado en algún análisis de materiales y verán que en realidad esta matriz o este valor de E se expresa como una matriz, ¿sí? En donde tenemos el valor de E en XX, en E en XY, el E en ZZ. Y así vamos a tener E en, no sé, este es YY y este es ZZ en YZ, el épsilon en XZ y así sucesivamente, es decir, en cada una de las dimensiones que me mueva, el valor de la permeabilidad va a ser distinto. ¿Sí? Obviamente, esto dificulta el análisis, se necesita hacer un análisis más complejo, pero para nuestro caso, con esto nos quedamos. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, ¿qué nos corresponde? Ahora nos corresponde estudiar lo que se llaman las condiciones de borde o las condiciones frontera. ¿Qué es esto o para qué nos sirven las condiciones de borde? Sí. Entonces, nuevamente, las condiciones frontera es responder a la pregunta cómo varía o cómo se comporta el campo eléctrico en varios, control Z, o cambia de medio. ¿Sí? ¿Cómo varía cuando cambia de medio? Esa es la pregunta que queremos hacer, o que queremos responder. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, puede ser que tengamos, aquí lo voy a poner, pongamos que tenemos aquí agua, ¿sí? Y aquí tenemos aire, ¿sí? Y, por ejemplo, yo sé que hay por aquí, no sé, se me ocurre que acá exista una antena. Una antena que está emitiendo campo eléctrico, ¿sí? Está emitiendo líneas de campo eléctrico. Sí, y estas líneas de campo eléctrico seguramente vendrán por aquí, en algún momento entrarán aquí, ¿sí? Y yo necesito que esas líneas de campo eléctrico lleguen a un equipo que está debajo del agua. Sí, aquí está mi equipo. Entonces, yo necesito saber qué le pasa al campo eléctrico cuando entra al agua, porque posiblemente yo lo pueda medir fuera de la antena, pero no sé qué le pasa aquí adentro. ¿Para qué? Para saber si necesito aumentar, por ejemplo, la fuerza del campo eléctrico para que avance al llegar, o tal vez yo necesite a este moverlo hacia acá, porque puede que las líneas de campo eléctrico, no sé, se me ocurre que una vez que ingresa al agua, sí, este campo eléctrico puede venir por acá o puede cambiar así, se puede hacer más pequeño o se puede hacer más grande. ¿Sí? Entonces necesito conocer cómo se comporta cuando cambia de medio. Esa es básicamente la pregunta. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo resolvemos esta situación? ¿Sí? La resolución de este problema es lo que se llama el estudio de las condiciones frontera, lo que es lo mismo, las condiciones en la frontera, es decir, estudiar solamente un espacio aquí, sí, muy pegado aquí a la frontera donde estamos entre aire y agua, saber cómo se comporta en este espacio y con eso ya tendremos el comportamiento ya dentro del agua y sabemos que dentro del agua se va a comportar igual porque no va cambiando el material. Sí, eso es básicamente lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué uniones pueden haber? Aquí yo tengo una unión aire-agua. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuántos casos pueden ocurrir? Hasta ahora, nosotros hemos estudiado conductores perfectos y aislantes perfectos. ¿Sí? Entonces, las uniones que son de interés en realidad son la unión entre dos aislantes o dieléctricos, tal como el que tenemos aquí, que es agua y aire, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, aquí un aislante y aire. Ese sería un caso típico. Y otro caso típico que nos puede interesar es la unión entre conductor y aislante, ¿sí? ¿Qué puede hacer aquí, por ejemplo, un conductor y aire? O podría ser conductor y, no sé, caucho o lo que sea. Esos son los casos que más nos interesan. ¿Qué otro caso puede haber? Conductor aislante, aislante, conductor aislante, perdón, frontera aislante, aislante, frontera conductor aislante y frontera conductor, conductor. Pero ¿por qué no estudiamos la frontera conductor, conductor? ¿Qué crees, Misael? ¿Por qué no lo hacemos? La frontera conductor-aire, ¿verdad, profe? La frontera conductor, conductor. ¿Por qué crees que no nos interesa? Porque ya hemos visto aquí dos aislantes, conductor aislante, y lo único que nos queda es conductor, conductor. ¿Por qué no nos interesa estudiar la conductor, conductor? Tal vez por efectos de la polarización, profe, porque se cargan en las fronteras de carga, entonces no sería tan útil estudiar. Un conductor se polariza. Mm, Depende, profe, de la situación. Un conductor perfecto se polariza. No. ¿Por qué? Conductor perfecto se polariza porque, profe, no estoy seguro. Ya. A ver, gracias. Karen Iglesias. Karen, ¿un conductor perfecto se polariza, sí o no, y por qué? Preguntemos Junior, Cusi. ¿Podría? ¿Sí? Yo diría que sí se polariza, por eso que nos dijo que, por ejemplo, la carga negativa se va a un lado del conductor y la carga positiva al otro lado del conductor. No. Juan Campana, gracias, Junior. Ya, con respecto al conductor perfecto, si es que este se polariza, de lo que explicaron, pensaría que no, porque al rato de hacer el flujo de cargas, solo quedaría aislado los dipolos dentro y no, en general no presentaría polaridad, pensaría yo.
Ya, gracias, Juan. Último, Juan Montenegro. Sí, yo pensaría que no se carga porque al ser un conductor perfecto solo permite el paso de los electrones y no observa ninguna carga. Ya, gracias, Juan. Bien, un conductor perfecto no se polariza. Causas, bueno, hay varias. La primera, el conductor perfecto, por definición, permite el paso de las cargas dentro de su volumen. ¿Sí? Entonces, cualquier carga dentro de su volumen se puede mover fácilmente. ¿Sí? No hay cargas ligadas, solamente existen cargas libres. Y la otra, más importante también, o por efecto de eso mismo, es que el campo eléctrico, por definición, dentro del conductor vale cero. ¿Sí? Y si el campo dentro del conductor vale cero, no hay o no habría efecto dentro de las moléculas o de la estructura que forma el conductor. En un aislante o dieléctrico podemos tener cargas libres y podemos tener cargas ligadas, ¿sí? Y la polarización solamente ocurre en las cargas ligadas. ¿Y por qué ocurre? Porque hay un campo eléctrico dentro de este, es un campo externo que penetra el material y hace que estos átomos se polaricen, ¿sí? Se comporten como dipolos y eso lo llamamos polarización, ¿sí? Entonces, partiendo de lo primero que dijo tu compañero, que dijo su compañero, que entre dos conductores, ¿por qué no nos interesa? Porque se polarizan. Bueno, no tiene nada que ver, porque los dos conductores son perfectos y por lo tanto no se polarizan, ¿sí? ¿Por qué no nos interesan? Porque nosotros sabemos que si unimos dos conductores, ¿sí? Internamente o dentro de esos conductores el campo eléctrico va a ser cero. ¿Y qué va a suceder? Que simplemente en la frontera de esos dos conductores perfectos va a existir una distribución superficial de carga. Y no nos interesa más, porque el campo eléctrico en realidad no va a cambiar de medio, porque dentro de la estructura de ambos conductores siempre tendremos cero. Lo dibujo. Si yo pongo aquí un conductor con esta frontera y aquí pongo el otro conductor, prácticamente con la misma frontera, ¿no es cierto? Es decir, la misma unión entre los dos. Yo sé por definición que aquí el campo eléctrico vale cero y aquí el campo eléctrico vale cero. Entonces, el campo eléctrico no cambia. No cambia de material, como si pasa si tengo un conductor y un aislante, porque, perdón, dos aislantes, porque sé que el campo eléctrico sí puede entrar dentro de la estructura de los dos aislantes. ¿Sí? Entonces, este sería el caso conductor, conductor. ¿Cómo quedaría ahora sí el caso conductor aislante? ¿Sí? Digamos que aquí yo tengo el conductor, por tanto el campo eléctrico aquí va a ser cero. Y si tengo aquí mismo un aislante que lo dibujo en verde, ¿sí? Y que está en la misma frontera, ¿no es cierto? Muy pegado. Y aquí yo tengo aislante. ¿Qué va a pasar? Ahora sí, el campo eléctrico del conductor que sale hacia afuera va a penetrar dentro del aislante, porque sí puede estar dentro del aislante. La pregunta es, ¿cómo se comporta el campo eléctrico acá? Porque aquí sí puede existir. ¿Sí? Preguntas al respecto. Entonces, vamos a ver ahora sí las condiciones frontera en el caso aislante, aislante. Sí, vamos a ver las condiciones frontera en el caso aislante. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a considerar como que tuviéramos dos materiales. ¿Sí? Entonces voy a dibujar aquí, voy a dibujar
¿sí? Un material aislante que está caracterizado por una permeabilidad epsilon sub 2. Acuérdense que a partir de lo que estudiamos en la clase de ayer, ya la permeabilidad nos dice el tipo de material. El epsilon sub 2 puede ser, no sé, corcho, caucho, aire, ¿sí? Y otro material, así mismo, que voy a tratar de que esté junto, ¿no? Aquí al lado. Listo. Y aquí voy a tener material con permeabilidad epsilon sub 1. Entonces tengo dos materiales y aquí en esta línea en donde se unen el verde con el azul es la línea o es la frontera entre los dos. Ya. Entonces la pregunta es, ¿cómo se comporta el campo? ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a estudiar qué sucede con las componentes, con la componente básicamente, con la componente tangencial a la frontera. ¿Sí? Recuerden que lo que estoy graficando aquí es solo la frontera. Quiere decir que de aquí arriba existe el material y de aquí abajo existe el material. En la realidad, los objetos son tridimensionales y por lo tanto la frontera es una superficie. Aquí solo estoy haciendo un corte al material y por eso veo solo una línea. Pero en la vida real son dos superficies, ¿sí? Es decir, en la vida real son dos materiales de este tipo, ¿no? Puede ser este material aquí, que es un material tridimensional, y el otro tendría que ser necesariamente, puede ser inclusive hasta más pequeño, ¿no? Un material que viene por acá, ¿sí? Entonces la frontera es esto. En realidad la frontera es una superficie que está, no sé, se me ocurre así. Ya, ahí, esta es la frontera. Solamente que yo lo que hago es hacerle un corte y lo que miro es esto de aquí. ¿Sí? Para que tengan claro y se ubiquen. Ahora, voy a dibujar el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico, por facilidad, por ejemplo, voy a asumir que el campo eléctrico en el lado 1, lo voy a llamar E1, es este. Y en el lado 2 lo voy a graficar como que fuera distinto, ¿no? O lo voy a graficar, no sé, como que es algo así. Eso no lo sé, eso es producto del estudio que voy a hacer, que voy a definir qué le pasa a las componentes. Entonces, miren que este campo incide en esta superficie con un determinado ángulo. ¿Sí? Incide en esta superficie con un determinado ángulo que puedo llamar alfa y sale de la superficie de acá con otro, puede ser alfa 2, aquí puede ser alfa 1 y acá alfa 2. ¿Sí? Esa sería una forma de definir o de caracterizar el comportamiento de uno a través de este ángulo con el que incide en la superficie, ¿sí? O en la frontera. Sin embargo, por facilidad y considerando la frontera como referencia, por eso lo pongo aquí, componente tangencial a la frontera, ¿sí? Voy a dividir a este vector E1, ¿sí? En un vector tangencial y en un vector normal a la frontera. ¿Qué quiere decir? El vector tangencial a la frontera es un vector básicamente que es paralelo a la frontera. Entonces, este sería la componente tangencial. Y la componente normal, ¿cómo sería? Un vector, en cambio, ingresa de forma perpendicular a la frontera. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de dibujarla lo más tangencial. Y aquí voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo voy a tratar de hacer así. Ya. Listo.
Ya, entonces voy a poner nombre, ¿no? Este va a ser el E1 normal y este sería el E1 tangencial. Tangente quiere decir paralelo a la frontera, en normal quiere decir que ingresa a 90 grados. Lo mismo voy a hacer con la componente de con las componentes, ¿sí? Del vector E2. ¿Sí? Esto aquí. Entonces tengo la componente normal a este, y que sería una que viene hacia acá aproximadamente, y una componente tangencial y una componente normal. Este sería la E2 tangencial y este sería la de E2 normal. Es decir, cada uno de los campos los he dividido o los he compuesto con dos vectores, un vector tangencial y un vector normal. ¿Sí? Ahora sí, para estudiar las componentes o el comportamiento de estas componentes, aplico la primera ley de Maxwell, ¿sí? La que me dice que la integral de E punto de L vale 0. ¿Sí? Este es un método que lo vamos a utilizar también más adelante para estudiar las componentes o las condiciones frontera con los campos de densidad de corriente o con los campos magnéticos. ¿Sí? Utilizando las leyes básicas del comportamiento de los campos, como pues son las integrales de línea cerrada y luego las integrales de superficie cerrada, podemos evaluar el comportamiento de las componentes tangenciales y el comportamiento de las componentes normales. ¿Sí? Para este caso en específico, ¿sí? Me dice que debo tomar una trayectoria cerrada, un DL cerrado. Entonces voy a tomar una trayectoria, ¿sí? Que va a tener o que va a ser la siguiente. ¿Sí? Una trayectoria así. ¿Sí? Voy a tomar. Entonces, un momentito, por favor. Entonces, así mismo, tangentes. Listo. 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 Entonces, esta es la trayectoria cerrada que yo voy a tomar. ¿Sí? Esta que está dada por lo que está en línea cerrada. Le voy a poner nombres a esta trayectoria si quieren. Voy a poner, no sé, A, B, C, D. ¿Sí? Entonces, esto me pide una trayectoria cerrada y mi trayectoria cerrada va a ser A, B, C, D. Es decir, esta integral de línea la voy a evaluar a lo largo de esta trayectoria cerrada A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evalúo o cómo calculo esta trayectoria o esta integral de línea cerrada? ¿Sí? Entonces, esta integral de línea cerrada sería la integral de E1 punto de L1, donde aquí, ¿sí? Va a estar mi DL1 más integral de E1 punto DL2, que sería esto. Aquí estaría mi DL2. Acá estaría mi DL3 y acá mi DL4. ¿Sí? Entonces sería más 2.dl3 más 2.dl4.
Y esto yo sé que vale 0. ¿Sí? Si yo analizo las componentes en DL2, ¿sí? Se me van a hacer 0. Y lo que me va a quedar solamente son las componentes en DL1 y DL3, ¿sí? Porque miren, en DL1, el E1 que tiene componente tangencial y normal, la componente normal con DL1 se hacen 0. Y la componente E1 con DL1, el producto punto, me va a quedar 1. Por lo tanto, esta integral se convierte en la integral de E1t de L1, ¿sí? Integral de línea. ¿Desde dónde? Desde D hasta A. La integral de E1 a través de DL2, ¿sí? La componente tangencial con DL2 se va a hacer 0 y la componente normal con DL2, el producto punto, ¿sí? Se va a convertir en un producto escalar. Sin embargo, yo debo tener en cuenta que la magnitud de A, B del segmento AB y la magnitud del segmento CD, como yo quiero evaluar justo aquí en la frontera de los dos, la magnitud de estos tiene que ser igual a 0 o tender a 0. ¿Por qué? Porque quiero evaluar nuevamente aquí en la frontera de los dos. Y por lo tanto, el valor de E1 n.dl2 se va a hacer 0, es decir, esta integral se hace 0. ¿Qué pasa con el valor de E2 de L3? ¿Sí? Esta va a ser desde B hasta C. La componente tangencial con DL3, ¿sí? Se van a, o va a tener el producto punto un valor 1 y debido a que están en direcciones distintas, ¿sí? Vamos a tener luego un valor negativo, ¿sí? Y la componente normal con DL3 por ser perpendiculares se hace 0, ¿sí? Entonces aquí me quedaría simplemente el E2T por DL3. ¿Y qué pasa con la componente de acá, de E2.dl4? Pues pasa lo mismo que sucedió con la 1 y DL2, ¿sí? La componente tangencial con esta son perpendiculares, se hace 0, y la componente normal con esta nos va a dar el producto punto se va a hacer 1, y debido a que el valor de D hasta C tiende a 0, esto también tiende a 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0. Ahora, ¿cuánto vale desde A hasta D? ¿Sí? Este puede tener un valor cualquiera, un delta L. Entonces aquí me quedaría E1T por un delta L, ¿sí? Y aquí el E2 de L3, como tiene la misma longitud, es un delta L, pero observando la dirección, ¿sí? Aquí la integral es desde D hasta A y aquí está desde B hasta C. Entonces el signo se hace negativo y me quedaría el E2T por delta L. Y esto vale 0. ¿Sí? Si yo saco factor común, E1T menos E2T por delta L tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y básicamente como el delta L necesariamente es distinto de 0, quiere decir que el E1T menos el E2T tienen que ser igual a 0. O lo que es lo mismo, resultado de este análisis me queda que el E1T es igual al E2T. ¿Sí? Primer resultado. Las componentes tangenciales de los campos son iguales en la frontera. Es decir, ¿sí? Caramba. Y tienen que ser iguales. Si yo conozco qué sucede con las componentes tangenciales del campo eléctrico, puedo conocer qué sucede con las componentes tangenciales de la densidad de flujo eléctrico. ¿Y qué pasa? La de componente tangencial de 1, ¿a qué es igual? ¿Sí? Sería a epsilon 1, ¿sí? Recuerden que D
no es más que epsilon E. ¿Sí? Si yo conozco E, puedo calcular T. Entonces tendría que quedar D1 sobre epsilon 1 es igual a D2T sobre epsilon 2. Entonces ya tengo qué sucede con las componentes tangenciales, tanto del campo eléctrico como del campo o la densidad de flujo eléctrico. ¿Sí? ¿Y qué vemos? Que las componentes tangenciales del campo eléctrico son continuas. ¿Qué significa que sean continuas? Que son las mismas del un lado de la frontera como del otro. Las componentes tangenciales en el agua y en el aire son las mismas. Pero las componentes tangenciales de la densidad de flujo eléctrico son discontinuas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sean discontinuas? Quiere decir que cambian. Si tiene un valor en el agua, en el aire, va a tener otro valor. ¿Por qué? Porque la relación entre las dos está dada a través de las permitividades de cada uno de los medios. ¿Sí? Conocemos qué sucede con las componentes tangenciales. Ahora me falta conocer qué pasa con las componentes normales. Y una vez que conozca la componente tangencial como la componente normal, podré saber qué sucede al otro lado. ¿Sí? Alex. Inge, disculpe, ¿por qué decimos, perdón, ya, ¿por qué decimos que AB, o sea, va a tender a cero y por eso toda la integral de línea va a ser cero? Porque la idea es evaluar el campo en la frontera. ¿Y cómo hago que esta integral de línea se pegue a la frontera? Tengo que Claro, hacer sí. que la altura sea la más pequeña posible para que esté pegada a la frontera. Ah, ya. Gracias, profesor, no madre. Listo. Entonces, conocemos las componentes tangenciales. Ahora hablemos de las componentes normales en la frontera. ¿Sí? Acá estaba componentes tangenciales, componente tangencial en la frontera, no a la frontera. Componente tangencial en la frontera. Ahora vamos a ver la componente normal también en la frontera. ¿Sí? Y para eso voy a hacer nuevamente un gráfico similar. Es más, voy a copiar estos dos. Se me deja copiar, no me deja. Control C. Vamos. Bueno. Y bueno, el otro lo pongo yo. Voy a verlo un poquito más acá para que se vea bien el gráfico, la misma historia. Ya, entonces así mismo tengo los dos materiales, ¿sí? Y aquí tengo la frontera entre los dos. Listo, bueno, quedan muy pegados. Ya. Así mismo, aquí voy a tener en el lado de arriba, sí, lo estoy poniendo en el lado de arriba el material 2. Aquí cometí un error, qué chiste. Aquí este sería el E2, aquí sería el E1. Ya, entonces para hacer la misma historia, aquí voy a poner el E1, material E1, y aquí voy a poner el material E2. ¿Sí? ¿Qué más? El campo. No, pues sí lo puedo copiar para no tener que graficar dos veces lo mismo. Lazo select. Pues sí, control C. Control V. Listo, tengo qué sucede con el campo en el un lado. Y lo mismo voy a hacer con el campo en el otro lado. Listo. Ahora sí, démosle los detalles finales. Ya está.
Entonces, nuevamente, tengo la misma historia. Un campo eléctrico en un lado, ¿sí? Y un campo eléctrico en el otro lado, que no sé cómo se comporta. Solo sé que sus componentes tangenciales son iguales, ¿sí? Es decir, la longitud de este es igual a longitud en el otro lado. Ahora me falta conocer cómo se comporta la componente normal. Una vez que conozca cómo se comportan las componentes tangenciales y normales, ya puedo, sumando los dos vectores, obtener el vector en el otro lado, ¿sí? Pero, ¿cómo hago eso? ¿Sí? Entonces, en el primer caso lo hicimos utilizando la ley de Gauss, ¿sí? Perdón, la ley de Maxwell, que me dice que el rotacional del campo eléctrico vale 0, o lo que es lo mismo, la integral de línea cerrada de E.dl vale 0. Entonces, para encontrar las componentes normales, ahora voy a evaluar la otra ley de Maxwell. La otra ley de Maxwell es la que me dice que la integral de superficie cerrada de D.ds es igual a 0. Es igual a la carga, ¿no? Esto es igual a la carga. Esta es la ley la ley de Gauss en este caso, ¿sí? Acuérdense que esta es la ley de Gauss para el campo eléctrico, y de hecho aquí me dice que es igual a la carga encerrada en esta superficie gaussiana. Entonces, ¿qué debo definir? Una superficie gaussiana. ¿Qué superficie gaussiana defino? A ver, aquí con qué lo grafiqué con negro. Listo, ¿qué superficie gaussiana defino? Tal como lo hicimos, ¿se acuerdan cuando teníamos una placa infinita? Utilizamos un cubo, aquí podría utilizar un cubo, por ahora voy a utilizar un cilindro, ¿sí? Entonces voy a utilizar un cilindro, voy a ponerle aquí un cilindro que tiene una altura h. Como tiene que ser una superficie cerrada, ¿sí? Entonces aquí estará la otra cara del cilindro. Listo, esta es mi superficie cerrada. Y como tal, tiene 3 superficies. Para que se forme la superficie cerrada, hay 3 superficies. Esta tapa de acá arriba, que la voy a llamar el DS1. Esta de acá abajo, que voy a llamarla el DS2. Y esta de los lados, ¿sí? Que voy a llamarla el DS3. Ahora, ¿cuál es el tema? Miren que aquí me dice que la integral de superficie cerrada es igual a la carga encerrada, ¿sí? Entonces, puede darse el caso de que aquí, en la superficie de los materiales o en la frontera entre los dos materiales, exista carga. Si son dos aislantes, no debería existir carga a menos de que alguien la ponga, de que una fuente externa la ponga. Porque acuérdense que los aislantes no dejan que exista carga libre en ellos. Pero sí puede haber una fuente externa, como por ejemplo, si nosotros tomamos el ámbar. El ámbar es un aislante, pero si al ámbar lo frotamos, en la superficie del ámbar queda carga, ¿sí? A través de frotación o como fuente externa hemos puesto en la superficie entre ellos carga. Entonces aquí tendríamos que analizar esa posibilidad y decir, aquí, por alguna razón, alguien en esta superficie puso carga, ¿sí? Una densidad superficial de carga, ρ sub s, que sería el caso más general. Si es que nadie puso carga, simplemente hacemos que ρ sub s se haga 0, pero podría existir la posibilidad y por eso la estoy incluyendo, ¿sí? Y entonces ahora sí evalúo esta integral sabiendo que es a lo largo de esta superficie S, que está en negro, que es mi cilindro. Entonces, ¿cuánto vale esto? ¿Sí? ¿Esto a qué sería igual? Sería igual a la integral de D1, ¿sí? Punto DS1 para la cara de arriba, más la integral de ¿qué? De D2 punto DS2 para la cara de abajo, porque solo abajo existe el campo 2, solamente arriba existe el campo 1, y más D1.ds3 más
D2.ds3 y esto vale 0. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tal vez no entiende por qué esta es la forma de resolver esta integral de superficie cerrada? Listo, nadie levanta la mano, continúo. Listo. A ver, a través de la primera superficie, D1.ds1. Acuérdense que E y D tienen la misma dirección. Lo único que cambian es su magnitud. Así que el mismo gráfico me sirve. ¿Sí? O si quieren le cambio de nombre. Para que no digan nada. Entonces, le pongo, este es D1. Aquí tengo D1T. Aquí tengo D1N. Sí, por si acaso alguien diga que no está bien. Entonces, aquí pasa lo mismo. Aquí tenemos D2N. Aquí tendríamos D2T. Y aquí tendríamos D2. Listo. Entonces, ahora sí, no hay problema. ¿Cuánto vale el D1.ds1? Entonces, si analizamos la componente tangencial con el ds1, 90 grados se hacen 0. La componente normal con la componente ds1, sí, están en dirección contraria, pero están en sentido contrario, pero dirección la misma, ¿no es cierto? Por lo tanto, el producto punto de ellos va a ser negativo, pero va a existir. Entonces, esto sería menos D1 ds1. El D2 con el DS2, la misma historia. La componente tangencial con el DS2, 90 grados, por lo tanto se harán 0. Y las componentes normales están ambas en el mismo sentido, por lo tanto el producto punto será positivo. Más integral de D, aquí le voy a poner D1, aquí sí me toca ponerle, porque si no, no queda claro. Esto es D1N, DS1, y aquí tenemos D2N, ds2. Ya le quito la parte vectorial porque ya hice el producto punto. ¿Cuánto me quedaría el D1 ds3? El D1 con el ds3, que es esta superficie de aquí, vemos que la componente normal con el ds3 se hacen 0 porque son perpendiculares. Y el D1 tangencial con el ds3, ¿sí? En esta zona son antiparalelos y en la zona de acá son paralelos. Es decir, mientras que en esta zona de acá, este y este están en sentido contrario y me darán un signo negativo, en la zona de acá, este y este serán con signo positivo. Por lo tanto, la suma de las componentes tangenciales se me van a hacer 0. Por lo tanto, esta integral se va a hacer 0. Y lo mismo ocurre con el D2, con el DS3. En esta zona serán, en cambio, paralelos y en esta zona serán antiparalelos. O al revés, aquí antiparalelos y aquí paralelos. Por lo tanto, también esta se va a hacer 0. ¿Sí? Y aquí cometí un error. Esto es igual a la carga encerrada, ¿no es cierto? Y esto es igual a la carga encerrada. ¿Cuánto vale la carga encerrada en esta superficie? En esta superficie, la carga cerrada es la integral de rho sub s ds, donde el ds estaría dado por, voy a graficar aquí, ¿sí? Es esta la superficie, ¿no es cierto? La misma superficie que forma este cilindro, pero que yo estoy tomando aquí. Este ahora es el ds que está aquí, ¿sí? Entonces estoy evaluando cuánta carga hay aquí adentro con este ds. Evaluando esto, ¿cuánto me quedaría? La integral de ds1, si a este le llamo s, este de acá abajo también es s, y este de aquí también es s. ¿Por qué? Porque son las mismas tres superficies. Por lo tanto, aquí me quedaría d1ns, bueno, d1n por s, más d2n por s, es igual a rho sub s por s. ¿Sí? Simplificando los valores de S, ¿cómo me quedaría?
me quedaría D2N menos D1N es igual a ρ sub S. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la relación entre las componentes normales está dada por la densidad superficial de carga. Si es que alguna fuente externa puso una densidad superficial de carga. Usualmente, entre dos aislantes, el ρ sub S suele ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay una fuente externa, a menos de que alguien la haya puesto. Y si eso ocurre, básicamente, tenemos que el D1N es igual al D2N. Es decir, que cuando no existe carga, las componentes normales son continuas. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué pasa en cambio con las componentes del campo eléctrico? ¿Sí? Entonces, esto sería sencillo, ¿no es cierto? Me quedaría que el epsilon 2 por E2N menos el epsilon 1 por E1N es igual a ρ sub S. Es decir, las componentes normales del campo eléctrico son discontinuas. Y no solamente por la densidad superficial de carga, sino también por el tipo del material. Si ρ sub S vale 0, esto de aquí en qué se convierte. Se convierte en que epsilon 2 E2N es igual a epsilon 1 E1N. Es decir, las componentes normales son discontinuas. ¿Sí? O lo que es lo mismo, si yo lo evalúo como D, estos dos tienen que ser iguales. Si lo evalúo como E, estos dos tienen que ser distintos, dependiendo de la permeabilidad que existe en cada uno de ellos. ¿Sí? Finalmente, y como resumen de esto, aparece lo que se llama la ley de difracción del campo. ¿A qué hace relación esto? Nuevamente, voy a poner ahora sí directamente una superficie, ¿no? Voy a asumir que esta es la frontera entre dos materiales. Esta es la superficie o frontera en dos materiales, en donde aquí arriba tengo epsilon 1 y aquí abajo tengo epsilon 2. ¿Sí? En E2 yo voy a poner un campo. Voy a asumir, por ejemplo, que en E2 el campo eléctrico tiene característica, ¿sí? Y por lo tanto tendrá, ¿dónde está? Aquí está. Por lo tanto tendrá estas componentes, una componente tangencial al campo y una componente normal al campo. La tangencial me falta hacerla un poquito más larga. Ya. Me dicen lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho me dice que la componente tangencial en el otro lado tiene que ser igual. Es decir, si yo quiero graficar en el otro lado cómo sería el campo, lo voy a graficar con azul. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar una componente exactamente igual o muy similar. ¿Sí? Y a esta la voy a trasladar. ¿Sí? ¿Desde dónde está este? ¿Dónde incide, digamos, este? Ya. Listo. ¿Y qué pasa con la componente normal? La componente normal, en cambio, si es que no existe carga, que es lo que estoy asumiendo, la relación entre ellas va a depender de la permeabilidad. ¿Sí? Es decir, la componente normal yo la puedo hacer más pequeña o más grande, ¿sí? Dependiendo de cómo es la relación entre las permeabilidades. En este caso voy a hacer o voy a asumir que la relación de las permeabilidades es tal que en el otro lado es más pequeña. Entonces le pongo algo más pequeño aquí. ¿Sí? Y con esto ya puedo graficar cómo es el campo en el otro lado. ¿Sí? Básicamente, ¿cómo sería? Sería algo más bien así. Listo, y aquí tendría ya cómo es mi campo eléctrico, ¿no es cierto? Aquí sería mi E1, perdón, control Z.
1N, E1T. Y aquí estaría E1. Y de la misma forma me pasaría con este. Tendría el E2T, el E2N. Y aquí estaría el E2. ¿Por qué es importante esta? ¿Sí? Porque miren que aquí, respecto de la normal, este E2 sale con un ángulo, ¿sí? Que yo lo voy a llamar, por ejemplo, teta 1. ¿Cuánto está? Llamar teta 1, ¿sí? Y en cambio, este E2 respecto de la superficie, en cambio, incide, ¿sí? Incide con un ángulo que yo lo voy a llamar teta sub 2, ¿sí? Y yo puedo calcular cuánto vale la tangente de teta sub 1. La tangente de teta sub 1, ¿sí? Sería E1 tangente sobre E1 normal. Y la tangente de teta sub 2 sería E2T sobre E2N. ¿Sí? Si yo divido estas dos, que sería la tangente de teta 1 sobre la tangente de teta 2, ¿sí? Que me quedaría E1T sobre E1N, E2T sobre E2N. Pero resulta que E1T y E2T son lo mismo. Por lo tanto, el resultado final va a ser E2N sobre E1N, que yo los puedo expresar en función de los vectores de densidad de flujo, que sería D2N sobre epsilon 2 sobre D1N sobre epsilon 1. Y yo sé también que si no existe carga en la frontera, las componentes normales también son iguales, es decir, estas también se simplifican. Por lo tanto, ¿esto a qué sería igual? A epsilon 1 sobre epsilon 2. ¿Sí? Y a esto ustedes posiblemente, no estoy seguro, lo habrán visto en el colegio, o tal vez lo vieron también en física, que la tangente de teta 1 sobre la tangente de teta 2 es igual a E1, E2, que me relaciona el ángulo con el que incide y el ángulo con el que sale el campo en cada uno de los materiales está relacionado con la permitividad de cada uno de los medios. Y esto es la ley de difracción del campo. Es decir, cómo varía el campo cuando cambia de medio. La dirección o variación en la forma como incide y cómo sale el campo depende de la relación que tengan las permeabilidades en cada uno de ellas. ¿Sí? Listo, esto es lo mismo que está explicado acá, solamente que aquí ya está el resultado final. ¿Sí? Y ahora podemos hacer un ejercicio para que vean cómo sirve esto. Miren, aquí están las componentes tangenciales y las componentes normales. Aquí con ρ sub s, aquí sería si ρ sub s vale 0. ¿Qué relación existe entre ellas? Y aquí está lo que les menciono, qué pasa con la difracción o la refracción de los campos cuando cambian de medio. Básicamente se doblan. Entonces miren que esto lo habrán visto cuando estudiaban la luz. Sí, la luz se dobla y recuerden que la luz es una onda electromagnética. Entonces no solamente la luz se dobla, el campo como tal le ocurre esto cuando está o cuando cambia de medio. ¿Sí? Listo, antes de pasar a capacitancia, hagamos un ejercicio y empezamos el tema de capacitancia. Entonces, veámoslo aquí. Listo, ¿de qué se trata esto? Se dice que tiene un campo eléctrico uniforme de magnitud igual a 1000 voltios sobre metro. Entonces sabemos que el campo eléctrico, su magnitud es igual a 1000 voltios sobre metro. ¿Sí? Y se lo ha medido debajo del agua. Este campo, esto está debajo del agua.
Y este campo apunta con un ángulo de 30 grados a una frontera entre aire y agua, ¿sí? Este campo incide con θ igual 30 grados a una frontera agua-aire. Agua-aire. ¿Sí? Si se conoce que no existen cargas superficiales y que la permeabilidad relativa, ¿sí? Se sabe que ρ sub s es igual a 0 en la frontera y que la permeabilidad del agua, la permeabilidad relativa del agua, ¿sí? Se sabe que la permeabilidad relativa del agua es igual a 80. Determine la intensidad del campo eléctrico en el aire, ¿sí? Entonces la pregunta es, determine campo eléctrico vectorial en el aire. ¿Sí? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea más o menos es la siguiente. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, aquí, control Z. La siguiente, tenemos una piscina. ¿Sí? Tenemos una piscina de agua en donde aquí tenemos un equipo emisor de campo eléctrico. ¿Sí? Y aquí tenemos una frontera, que es en donde termina la piscina. En donde está el agua. Entonces aquí adentro hay agua. Así. Y aquí afuera, obviamente, fuera de la piscina, tenemos aire. Este dispositivo produce un campo eléctrico que incide, ¿sí? Con 30 grados. ¿Sí? Incide con 30 grados. Le pongo un vector. Es decir, este produce un campo eléctrico. Me voy a dibujar mejor del otro lado, para que sea más fácil, verlo. Y entonces, este de aquí está por aquí en el centro y está produciendo este campo eléctrico, ¿sí? Que está aquí. Que respecto de la vertical o respecto de 90 grados que hay con la superficie y está formando estos 30 grados. Entonces, aquí está formando este ángulo 30 grados. De este vector de aquí yo solo sé que E magnitud vale 1000. Y la pregunta que me hacen es, ¿qué le pasa con el campo acá? E de aire, vector. Esa es la pregunta. ¿Cómo sale de la piscina esto? ¿Sí? ¿Qué más me conozco? Que aquí la permeabilidad relativa vale 80. Obviamente, como está en el aire, ¿cuánto vale la permeabilidad relativa del aire? La permeabilidad relativa del aire vale 1. El aire o el vacío, una permeabilidad muy similar. Y con esto ya calcule. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Recordar que si no hay densidad superficial de carga, ¿sí? Aquí me dicen que ρ sub s vale 0, recordar cómo se comportan. ¿Sí? Entonces, yo pongo aquí los dos leyes que me interesan. E1t igual a E2t y D1n igual a D2n. ¿Qué quiere decir? Que como yo conozco el ángulo
y la magnitud del lado 1, si quieren llamémoslo 1, puedo calcular estos dos en el otro lado, sumo o los convierto en vector y los sumo, y con eso ya obtendré lo que ando buscando. Sí, entonces hagamos eso. ¿Cuánto valdría el E? Vamos a llamarle el E tangencial agua y el E normal agua. ¿Cuánto valdría el E normal? El E normal en agua sería la magnitud, que vale 1000, ¿sí? Multiplicado por seno, por el seno de 30 grados. Y el E normal sería el E por el coseno de 30 grados, ¿sí? Esto sería los 1000 por el seno de 30 y aquí los 1000 por el coseno de 30. ¿Sí? Esto de aquí me da 500 y esto de acá me da 866. En este caso, como estamos hablando de campo, esto sería voltios sobre metro y aquí también estaría como voltios sobre metro. De esto yo ya tengo una respuesta que me interesa. Si ya tengo el E tangencial en el agua, también tengo el E tangencial en el aire. Ya tengo una componente del E del aire. ¿Qué me hace falta? Me hace falta conocer la componente normal del campo en el aire. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la determino? Hay dos formas, ¿no es cierto? Podría calcular las componentes ahora normales, ¿sí? Y con eso determinar cuánto valen las componentes normales en el aire. Y con eso luego le paso a la componente tangencial y ya debería obtener resultado. Es decir, ¿cuánto sería el D normal en el agua? El D normal en el agua sería epsilon sub 0, epsilon sub R del agua, por el epsilon normal del agua. ¿Sí? Esto sería epsilon sub 0. El R del agua sería por 80 y por 866. ¿Sí? Este lo puedo calcular. Y este me da los 866 por 80. 69.280. 69.280 epsilon sub 0 Colombia sobre metro cuadrado. Y ya tengo el DN en el agua. Como tengo el DN en el agua, ¿sí? Esto yo sé también que es igual al DN en el aire. Ahora, ¿qué quiero calcular? El EN en el aire. El EN en el aire, ¿qué sería igual? Al DN en el aire dividido para el epsilon del aire. Esto sería los 69.280 epsilon sub 0 sobre epsilon sub 0 epsilon sub R del aire, en donde esto vale 1, por lo tanto aquí me quedaría los 69.280 voltios sobre metro. Y con esto ya podría calcular cuánto vale E. ¿Sí? Cuánto vale la magnitud de E en el aire. Esto sería la raíz cuadrada de ET aire al cuadrado más EN aire al cuadrado. Sería la raíz cuadrada de 500 al cuadrado más 69.280 al cuadrado la raíz cuadrada. ¿Esto cuánto me da? Esto me queda 69.281 voltios sobre metro. Ya tengo la magnitud del E en el aire.
resuelto una parte del problema porque me piden el vector. Acuérdense que el vector sería magnitud y ángulo. ¿Sí? O podría calcularlo con componentes tangenciales y componentes normales, sumarles y darles el ángulo. ¿Sí? Por lo que es lo mismo. Podría también decir que el E en el aire vector es igual a E normal aire más E tangencial aire, pero ambos expresados como vector. Aquí yo los tengo expresados como magnitud solamente. ¿Sí? ¿Cómo calculo el ángulo? ¿Sí? Yo sé que tangente en el aire, ¿sí? Acuérdense que la ley esta de difracción, o refracción en realidad, es tangente 1, teta 1, tangente 2, teta 2. O lo que sería tangente agua, o tangente, vamos a decir, de teta agua sobre tangente de teta aire es igual a epsilon sub r agua sobre epsilon sub r aire. Lo que me quedaría que la tangente de teta aire no sería más que la tangente de teta en el agua, que vale 30 grados, ¿sí? Multiplicado por el epsilon del aire, que vale 1, y dividido para el epsilon sub r del agua, que vale 80. ¿Sí? Este va acá y este va acá. Ya. Esto de aquí me quedaría, para calcular, 30 tangente dividido igual, me queda 0,007217, con lo que me quedaría que el teta en aire es tangente a la menos 1 de esto, ¿no? Trigonometría inverso tangente. Me quedaría 0,413 grados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? 0,413 grados respecto de la normal. Ojo, ¿sí? Miren cómo lo estamos midiendo al ángulo. El ángulo es respecto de la normal. ¿Sí? Es decir, en la vida real, este vector de aquí, ¿sí? Este vector de aquí, ¿cómo quedó? Quedó así. Porque miren que su componente tangencial es 500 y su componente normal es 62,000. Es decir, es algo que, como es muy acá, ¿sí? Esto más o menos me quedaría así. Es lo que está pasando. ¿Sí? Este ingresa con este ángulo y esta magnitud, y cuando sale, sale muy grande y prácticamente perpendicular a la superficie. ¿Sí? Entonces, si quisieran recibir de mejor manera ¿cómo lo ponen? Un receptor que sea prácticamente paralelo a la superficie, así recibe más líneas de flujo. Ahora, si este salía torcido, como pusieran a su receptor, lo tendrían que poner de esta forma. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Bueno, entonces pasemos a la siguiente parte. ¿Sí? ¿Qué nos queda por revisar? Entonces hemos visto las condiciones de frontera, hemos visto para qué nos sirve. Lo que nos queda ahora por revisar es la capacitancia. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo en un dieléctrico es lo siguiente. Tenemos el material como tal,
Y inicialmente, ¿sí? Los dipolos, ¿sí? O los átomos están en reposo. Pónganse aquí positivo y por aquí los negativos. ¿Sí? Positivo y por aquí los negativos. Cuando a este material lo ponemos dentro de un campo eléctrico, ¿sí? Estos átomos que inicialmente están en reposo empiezan a polarizarse. ¿Qué quiere decir? Que los negativos, o más bien, sí, los negativos vienen por aquí y el positivo viene por acá. Los negativos vienen por aquí y el positivo viene por acá, formándose estos dipolos que hemos visto en teoría. Mientras exista el campo eléctrico. ¿Sí? Este campo eléctrico sobre cada una de estas cargas está produciendo una fuerza. ¿Sí? Sobre las cargas positivas una fuerza en esta dirección y sobre la carga negativa una fuerza en esta dirección. Y si está produciendo una fuerza en cada dirección, quiere decir que está realizando un trabajo. Por lo que es lo mismo, aquí hay energía. ¿Sí? Hay energía almacenada en esto. La energía que el campo eléctrico le está dando a estos dipolos para que se pongan de esta forma. Es decir, hay energía. ¿Sí? Si yo quito el campo eléctrico, habrá algunos materiales en donde los dipolos quedarán alineados de esta forma y habrá otros materiales en donde los dipolos prácticamente volverán a su posición inicial. ¿Sí? La capacitancia es una forma de medir eso. ¿Sí? Es una forma de medir cuánta energía queda almacenada, o lo que es lo mismo, cuántos dipolos quedan en su forma de dipolo o regresan a su posición normal. Aquellos que queden en forma de dipolo, quiere decir que están almacenando energía dentro de ellos. Y si yo quito el campo eléctrico y ahora conecto aquí una resistencia, ¿sí? Esta energía se manifestará como diferencia de potencial. Acá tendrá un más y aquí habrá un menos. Sí, y esta diferencia de potencial hará que sobre la resistencia pase o exista una corriente. Y esta estará relacionada con la energía que almacenaron. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿qué hace la capacitancia? Mide esto. ¿Sí? Entonces, la capacitancia mide la capacidad de un dispositivo eléctrico para almacenar energía. ¿Sí? De esta manera. La capacitancia es producto de un diseño o es inherente a la estructura de un equipo eléctrico. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Sí? Es decir, aquí tenemos la capacitancia. La capacitancia puede ser resultado de un diseño, ¿sí? Como en el caso de un capacitor de placas paralelas. ¿Sí? Yo pongo dos placas paralelas y dentro de este pongo un material que tiene una determinada permeabilidad. ¿Sí? Y yo lo calculo, ¿sí? O yo lo defino, el material y las características del capacitor. Acuérdense que el capacitor es tridimensional. ¿Sí? Yo defino las características del capacitor en función de las características que quiero que tenga, o defino el material que forma este capacitor en función de las características que quiero que tenga. Entonces digo, a ver, por diseño yo le pongo un material epsilon, le voy a poner una altura L y un ancho W. ¿Sí? Y digo, a ver, yo quiero que la capacitancia sea una función de epsilon, de L y de W. Y listo. Y diseño en función de estas variables cuánto quiero de capacitancia. ¿Sí? E inclusive he definido el tipo de material para obtener esa capacitancia. Pero hay otros casos en los que esto puede ser algo no deseado. ¿Cómo? Por ejemplo, un caso típico. ¿Qué pasa cuando ustedes lo han visto o lo ven en sus casas? ¿Sí?
Bueno, hacerlo tal como ustedes lo ven en sus casas. Si yo tengo aquí un poste de energía eléctrica y aquí tengo otro poste de energía eléctrica, y ustedes verán que en sus casas por aquí los cuelgan, viene un conductor y así sucesivamente. De allí viene el otro conductor y así sucesivamente. ¿Cuál es el tema? Es que estos conductores tienen un potencial. Así, este puede tener, no sé, 1000 voltios y este puede tener menos 1000 voltios. En sus casas, si es que son las torres grandes, podrán ser de 6300 voltios o podrán ser 69000 voltios. Y entre estos dos, ¿qué hay? Aire. Y el aire es un aislante que tiene una permitividad. Y adicionalmente, aquí abajo, un momentito. Adicionalmente, aquí abajo, ustedes tienen la Tierra. Sí, que se le asigna un voltaje igual a 0 voltios. Entonces, ¿qué tiene? Potencial y claro, este potencial obviamente está asociado con un campo eléctrico que sale de las líneas. ¿Sí? Tiene campo eléctrico, por aquí también tiene campo eléctrico. Y si tenemos un campo eléctrico y un material aislante, ¿qué ocurre aquí? Este material se va a polarizar. Y si este material se polariza, sí resulta que esto se comporta como un capacitor. Pero esto no es algo que yo deseaba que ocurra, sino que por el hecho mismo de tener materiales materiales o equipos que tienen un voltaje asociado y otros que tienen voltaje distinto y además un aislante entre ellos, aparece una capacitancia, perdón, obviamente una capacitancia no deseada, ¿sí? Eso es lo que hace referencia a esto que está aquí, ¿no? Me dice que la capacitancia puede ser producto de un diseño o forma parte inherente a la estructura de un equipo eléctrico. A veces puede ser algo deseado y a veces puede ser algo no deseado o indeseado. Eso como propiedad de los equipos eléctricos o los equipos que tienen tensión y adicionalmente el equipo que ya conocemos que es el capacitor, un dispositivo eléctrico que almacena energía asociado a una acumulación de carga o campo eléctrico, ¿sí? Entonces, la capacitancia, como les mencioné, lo único que necesita es potencial o acumulación de carga y dieléctricos. Y aquí podemos tener un capacitor en donde la acumulación de carga puede tener cualquier forma. Entonces consideremos dos conductores, el conductor M1 y el conductor M2, de forma cualquiera. En el conductor M1 tenemos carga positiva y en el conductor M2 tenemos carga negativa. Como efecto o resultado de esto, tenemos que aparece un campo eléctrico entre los dos y ambos están dentro de un dieléctrico, que puede ser el aire, ¿sí? Por las condiciones frontera entre dieléctrico y conductor, la componente tangencial aquí en la superficie del conductor vale 0, eso ya lo vimos, y la componente normal es igual a la densidad superficial de carga que tiene cada uno de los conductores. El campo eléctrico, ¿desde dónde va? Desde M2 hacia M1. Adicionalmente, por la característica misma del conductor perfecto, es que la superficie del conductor es un equipotencial, que quiere decir que esta superficie está a un voltaje V1 y esta superficie estará a un voltaje V2. ¿Sí? Por lo tanto, hay una diferencia de potencial entre estos dos, ¿sí? Y esta diferencia de potencial hace que si yo quiero mover una carga de uno a la otro conductor, tengo que realizar un trabajo. Es decir, si yo pongo aquí una carga Q positiva y yo la quiero mover hacia acá, tendré que realizar un trabajo. ¿Por qué? Porque estoy en contra del campo E. Sí, es lo que está explicado aquí. Entonces, a ese trabajo que yo debo realizar lo puedo evaluar. ¿Cómo lo evalúo?
a través de esto que yo llamo capacitancia, que por definición no es más que la carga total dividida para la diferencia de potencial, ¿sí? En donde la carga total es la carga que existe en uno de estos conductores respecto de la diferencia de potencial que yo tengo que vencer para llegar desde un conductor hacia el otro. ¿Sí? Lo puedo expresar en función de las definiciones que hemos revisado. ¿Sí? La carga encerrada la puedo calcular mediante la ley de Gauss, ¿sí? Que me dice que la integral de superficie cerrada de d.ds tiene que ser igual a esta carga encerrada, ¿sí? Y que lo puedo expresar como la integral de epsilon e.ds, en donde este e hace referencia al material aislante, ¿sí? Entonces me queda la integral de superficie cerrada de epsilon e.ds. Usualmente a esta carga se la evalúa sobre el conductor con carga positiva, ¿sí? Es decir, en un capacitor, un lado tiene carga positiva y otro negativa para que pueda existir el campo eléctrico. Entonces, usualmente se evalúa la carga sobre el conductor que tiene la carga positiva, aun cuando nosotros sabemos que ambas cargas deberán ser iguales. Se evalúa por el tema de signo, se acostumbra a evaluar en el conductor positivo. Y en la diferencia de potencial, por definición, menos integral de E.dl. Entonces la calculo como menos la integral de E.dl, pero ¿desde dónde hasta dónde? Porque aquí acuérdense que es de inicio hacia fin. Y el trabajo, ¿dónde se realiza? Llevando la carga desde el conductor negativo hasta el conductor positivo, para que el trabajo sea positivo. Si yo realizo el movimiento de la carga en sentido contrario, el trabajo va a ser negativo y me daría una capacitancia negativa, que no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, por el tema de signo, como les mencionaba, es menos desde el conductor negativo hasta el conductor positivo, en contra del campo eléctrico que se forma. Llevar una carga positiva desde M1 con carga negativa hacia M2 con carga positiva. ¿Sí? Características específicas de esta capacitancia, que es para ayuda a medir la energía que es capaz de almacenar el dispositivo. Que a pesar de que las integrales parecen que dependen del campo, una vez que se resuelven estas, la capacitancia no depende más que las dimensiones físicas de los conductores y la permitividad del dieléctrico. ¿Qué quiere decir? Que una vez que resolvemos esta integral, resulta que obtenemos como resultado una expresión que va a depender de la permitividad y de la geometría del dispositivo, ¿sí? Tal como estaba aquí en el gráfico. De la geometría del dispositivo, el largo, el ancho, el tipo de material, ¿sí? Primera cosa importante. Si la cantidad de carga es muy grande, ¿sí? La densidad de flujo y el campo eléctrico también van a aumentar. Acuérdense que estos dependen de la carga y por lo tanto la diferencia de potencial también va a aumentar, ¿sí? La capacitancia se mide en faradios, que por definición serían coulombios sobre voltio, ¿sí? Y normalmente el faradio es una unidad muy grande, ¿sí? Un faradio es una capacitancia muy grande y es por eso que usualmente se expresa en micro, nano o picofaradios, ¿sí? Podemos hacer el cálculo de cuánto sería la capacitancia de un capacitor del tamaño de la Tierra y vamos a ver que ni aún así vamos a llegar a los faradios, ¿sí? Lo podemos hacer como ejercicio. En la actualidad hay unos dispositivos que se llaman supercapacitores, ¿sí? Estos supercapacitores aprovechan ciertas características de los materiales, como pueden ser grafeno, para almacenar mayor cantidad de carga, ¿sí?
Y con eso, en estos supercapacitores se puede lograr llegar hasta capacitancias del orden de los faradios. ¿Sí? Y de hecho, está muy de moda ahora el estudio de los capacitores para aplicaciones como, por ejemplo, almacenamiento de energía o vehículos eléctricos. ¿Sí? Tienen ciertas características respecto de su vida útil y de su capacidad de descarga muy rápida que los hacen atractivos para ese tipo de aplicaciones. ¿Sí? Entonces, entre los tipos de capacitores, si aquí vemos un capacitor típico, es el capacitor de placas paralelas, placas que están sometidas a una diferencia de potencial y con eso se logra una acumulación de carga positiva en un lado y acumulación de carga negativa en el otro, y en medio tenemos un dieléctrico, ¿sí? Que puede ser de diferentes tipos. El símbolo de este capacitor, ustedes lo conocen, es este. Sí, y tenemos de varios tipos, ¿no? Los capacitores de poliestileno, los capacitores cerámicos, los capacitores con, ¿cómo se llama esto? Inclusive hay capacitores en aceite. Aquí tenemos los capacitores variables, que ahora no se utilizan mucho, pero en los equipos antiguos sí, se utilizaban para radios o tratar de cambiar la característica del equipo para sintonizar de mejor manera la recepción de ondas y estas cuestiones. ¿Sí? Entonces hay capacitores para corriente continua, capacitores para corriente alterna, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a estudiar este tipo de capacitores, ¿sí? Entonces, el primero que nos interesa es el capacitor de placas paralelas, ¿sí? Como les mencioné, está formado por dos placas conductoras y por un dieléctrico entre ellos. Sí, este dieléctrico puede ser de diferentes tipos, aire, mica, líquidos. Sí, y las láminas paralelas también asimismo son de diferentes tipos. Pueden ser de aluminio, de plata. Los supercapacitores también pueden ser de grafeno. ¿Sí? Entonces podemos hacer el cálculo para uno de ellos, como este. Entonces tomemos este ejemplo y calculemos cuánto vale la capacitancia de estos, utilizando lo que hemos visto. Sabe que ustedes o muchos de ustedes ya sabrán la fórmula general de cálculo de la capacitancia en un capacitor de placas paralelas, pero la idea ahora es ir explorando el uso de esta expresión, ¿sí? Para el cálculo de la capacitancia. Empezamos con un caso sencillo como capacitor de placas paralelas y luego iremos a casos más complicados y asimismo mediante esta expresión iremos calculando su capacitancia. ¿Sí? Entonces, vemos este caso. En un momento, ¿dónde está? Vamos a leer. Ya. Listo. Entonces consideremos este capacitor. ¿Sí? Como dispositivo físico, recuerden que el capacitor tiene esta característica, ¿no? Esta sería la placa superior. El aislante. Y tendríamos aquí abajo la placa inferior. Básicamente no se la vería. Sí, y bueno, por aquí abajo saldría el otro terminal. ¿Por qué es importante? Porque este tiene una permeabilidad epsilon. ¿Sí? Este de aquí tiene, pongámosle largo y así mismo pongámosle un ancho W. Sí, por lo menos estas características. Lo que estoy haciendo es un corte a esto y miro lo que está aquí, ¿no? Si a este capacitor yo lo conecto a una fuente, y voy a conectarlo a una fuente de tensión,
Si lo conecto a una fuente de tensión en donde aquí va a estar el positivo, va a estar el negativo, entonces acá se forma una densidad superficial de carga con carga positiva y acá una densidad de carga con carga negativa por el efecto de la fuente, que es lo que estamos viendo aquí. Esta es la superficie del conductor con carga negativa y esta es la superficie del conductor con carga positiva. Como tenemos acumulación de carga, ¿sí? En ambos lados, aquí aparece un campo eléctrico que tiene esta dirección. Por facilidad, ¿sí? Yo voy a asumir que aquí la altura de esto es D y le voy a indicar que este capacitor está ubicado en el eje Z. Entonces, es decir, yo puedo decir, a ver, aquí está el eje Z. Si quieren, por aquí le puedo poner el eje X y hacia atrás le puedo poner el eje Y, sistema de coordenadas. Como lo estoy mirando de frente, solo veo la altura en el eje Z, igual a D. ¿Sí? Y me piden calcule la capacitancia. Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Sí? Acuérdense que la capacitancia es carga sobre voltaje. Esta carga es evaluada menos epsilon E punto dl sobre, menos E punto ds sobre menos E punto dl. ¿Desde dónde hasta dónde? Acuérdense que es de la negativa hacia la positiva. Entonces vamos calculando cada una de ellas. ¿Sí? En primer lugar, Alex. Profe, ¿por qué es menos arriba? Perdón. Vaya mía, gracias. Listo. En primer lugar, ¿cuánto vale el campo? Porque siempre está en función del campo. ¿Cuánto vale el campo eléctrico aquí adentro? ¿Alguien sabe? Voy a poner aquí. ¿Cuánto vale la magnitud de E aquí adentro? Por favor, ¿alguien sabe? Que me indique. 2 minutos hasta que lo busquen. Búsquenlo en las diapositivas de ley de Gauss. A ver, ahora sí, Darwin Jiménez. ¿Cuánto valía? No encuentro en qué. Y ahora, Alex, checa. ¿Cuánto vale? Igualmente dije no lo encuentro, estoy buscando. Es que no lo van a encontrar porque allí solo está de una placa. Ustedes deben calcular de 2 placas. ¿Sí? Yo les di en clases qué es lo que deberían hacer. ¿Sí? Pero parece que no han hecho. Así que ya mismo toque el examen. Ahí les voy a ver si han estudiado. El campo eléctrico es igual a la densidad superficial de carga ρ sub s sobre epsilon. ¿En qué dirección? Si yo he tomado A sub z, está en la dirección A sub z. Entonces, en función de esto, ya puedo calcular tanto la tensión como la carga. Este de aquí, el ρ sub s, yo lo podría también calcular como. ρ sub s lo podría calcular como
la carga total que está sobre esta superficie dividida para epsilon, ¿sí? Multiplicado por la superficie. Acuérdense que la densidad superficial de carga es carga sobre superficie. ¿Cuánto vale la superficie? Acuérdense que la carga, si es que es la negativa, está sobre toda esta superficie. Y la misma cantidad de carga positiva estará en la de abajo. Como no puedo dibujar abajo, lo dibujo arriba. ¿Cuánto sería la superficie de abajo? ¿Sí? Sería L por W. L por W en la dirección A sub Z. ¿Sí? Como E ya está en función de K, no la voy a calcular acá, simplemente voy a calcular el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? Ahora sí, ¿qué es lo que me interesa? Es mover una carga positiva que está aquí en contra del campo hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda esta integral? Esta integral me quedaría la integral desde D hasta 0. ¿Por qué? Porque parto de donde está la carga o la placa negativa que está en la posición D y llega a la posición 0. ¿No es cierto? Entonces, la carga de 0 hasta D de Q sobre epsilon punto L punto W A sub Z, que sería el vector E, y necesito definir mi DL, ¿sí? Acuérdense que el DL es siempre positivo, entonces mi DL, ¿cómo iría? Mi DL siempre va a estar hacia acá. Este va a ser mi DL. Entonces mi DL sería un dz a sub Z. ¿Esto cuánto me quedaría? Q, epsilon, L, W, a sub Z, punto a sub Z me queda 0. Y dz, evaluado entre 0, entre D y 0, ¿sí? Con signo negativo. Esto me quedaría menos Q por epsilon por L por W por menos D, ¿sí? O lo que es lo mismo, Q sobre epsilon por L por W por D. Ahora sí puedo calcular la capacitancia, que sería igual a la carga sobre el voltaje, que lo he calculado de esta forma, ¿no? Epsilon, perdón, control Z, que quedaría sobre, ¿cuántos? Que quede Q sobre B. Sí, esto sería igual a Q sobre Q por D sobre epsilon por L por W. Q con Q. Me queda que la capacitancia, bueno, ya se acaba. La capacitancia no es más que permeabilidad por L por W sobre D, que ustedes lo conocen como permeabilidad por superficie sobre distancia. Y esto expresado en coulombias. Entonces, ¿qué miran? Miran que a pesar de todo esto, de que parecía que dependía de los campos y todas estas cuestiones, una vez que aplicamos la definición, la capacitancia depende simplemente del material, de la superficie de las placas y la distancia de separación entre ellas. Entonces, en base a esto, ustedes ya pueden hacer un diseño de capacitancia. Tienen un capacitor de 10 microfaradios y tienen como aislante papel, entonces pondrán la permeabilidad del papel y como necesitan 10 microfaradios tendrán que definir cuánta superficie o cuánta distancia entre las dos placas y cuántas serían las dimensiones de las placas. ¿Sí? Esta es una de las aplicaciones más importantes de teoría electromagnética. ¿Sí? Primero, como les mencioné cuando empezaba el curso, teoría electromagnética es una ciencia práctica, no es matemáticas. De hecho, la teoría electromagnética empezó como una ciencia experimental. Con varios equipos se hacía experimentos, se medía y después se buscaba una ecuación matemática. Sino que ahora lo hacemos al revés, ¿sí? Conocemos la parte matemática y buscamos las aplicaciones de eso. Entonces, miren que el hecho de tener una ecuación que depende de cantidades físicas nos permite hacer el diseño. Ahorita
conocemos cómo diseñar un capacitor de placas paralelas. Pero a alguien, para alguna aplicación, no le ha de convenir hacer un capacitor de placas paralelas. Capaz que quiera hacer un capacitor con 2 esferas. Y la pregunta es, ¿cómo defino qué tamaño deben ser mis esferas? ¿Qué material debo poner entre mis esferas para obtener la capacitancia que necesito? Entonces, para eso es la aplicación de teoría electromagnética. ¿Sí? Entonces, resultado de esto, la capacitancia es independiente de la fuente. Primera cosa. ¿Qué quiere decir? ¿Quién pone la carga aquí en las placas? Esta fuente de voltaje V. Esta es la que entrega la carga para que se queden en la placa positiva y en la placa negativa. Pareciera que depende de la carga, pero al final vemos que no depende, solo depende de las dimensiones del equipo. Por lo tanto, la capacitancia es independiente de la fuente. Algo importante. Segunda cosa, la capacitancia depende del material aislante y geometría del equipo. Geometría del equipo. ¿Sí? Y tercera cosa importante, cuando resuelvan ejercicios. Cuando resuelvan ejercicios, no les van a decir, vea, pongo la fuente y después el capacitor o las placas del capacitor se llenan de carga positiva y negativa. No, simplemente les van a decir, vean, tengo este dispositivo, calcule su capacitancia. Entonces, ¿qué es lo que implícitamente asumimos? ¿Sí? Que en el cálculo de C, ¿sí? Se asume la existencia de carga o densidad superficial de carga para calcular el campo y o el voltaje. ¿Sí? Es decir, si ustedes les dan el dispositivo, ustedes tendrán que asumir que en alguna de las placas se pone o existe carga para que luego puedan calcular el campo eléctrico, porque ustedes ven en la definición, está incluido el campo eléctrico y después del campo eléctrico, el potencial. Entonces deberán necesariamente asumir una densidad de carga en algún lado y luego calcular el campo eléctrico debido a esa densidad de carga y asimismo el voltaje. Y en función de eso, después calcular la capacitancia. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, la capacitancia es el resumen de todo lo que hemos venido estudiando. Para la capacitancia deben calcular el campo eléctrico, para la capacitancia deben calcular el potencial, deben calcular la carga si es necesario, ¿sí? Y luego calculan la capacitancia. Entonces, un ejercicio de capacitancia posiblemente engloba todo lo que hemos visto hasta ahora. Bien, quedamos hasta ahí. En la próxima clase veremos ya otros tipos de capacitores, como son capacitores cilíndricos, concéntricos, cuando hay varios dieléctricos, y así sucesivamente. Y con eso terminaremos este capítulo o esta parte de capacitancia para finalmente ver algo de la solución de ecuación de Laplace y con eso terminar el capítulo. Eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Pasen bien. Si tienen alguna pregunta, me la hacen en este momento. Si no, terminamos aquí la clase. Entonces, me indican ustedes. Gracias, Inge. Listo. Que pasen bien. Nos vemos la próxima semana. Irán preparándose para la prueba. Ya no les queda mucho tiempo. Hasta luego, profe. Hasta luego. Pasen bien. Inge, hasta luego. Hasta luego.